Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de los amigos y hermanos aquí de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estamos develando las enseñanzas sagradas, lo que llaman el misterio, lo divino, aquello que está más allá de la comprensión de la mente y la razón humana. Hablamos del cuerpo, del alma, las dimensiones superiores del espacio, de la quinta dimensión, de las vidas pasadas, del cuerpo astral, del cordón de plata, e invitamos a todas las personas a escuchar estas enseñanzas y a llevarlas a la práctica. Necesitamos comprobar porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Hemos dicho y afirmado siempre que todo ser humano está compuesto de cuerpo y alma, pero desafortunadamente a esa alma la desconocemos, aunque el divino Cristo, Rabí de Galilea, siempre nos habla de esa alma, cuando nos enseña, por ejemplo, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado, y en otro versículo, de qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma. Luego, el alma es lo real, pero vamos a explicar. Tenemos cuerpo y tenemos alma. Estos dos cuerpos están unidos por un cordón llamado cordón de plata. El cuerpo físico únicamente es un vehículo que utiliza el alma para manifestarse en cada existencia, en su ciclo de vidas. El cuerpo físico está, o sea, lo real es el cuerpo astral. El cuerpo físico simplemente es un vehículo. El alma está inconsciente por el pecado y esa inconsciencia del alma se manifiesta a través del cuerpo físico y por eso es que desconocemos la realidad del universo y de sí mismo, de los misterios de los dioses. Para uno poder dormir, el alma debe salir fuera del cuerpo y el alma no sale, puede dormir. Al dormir, el alma sale del cuerpo y se desplaza a la quinta dimensión de la naturaleza o plano astral. El alma es ese cuerpo que vemos cuando soñamos y que está conectado por un cordón de plata al cuerpo físico. El sueño es un proceso fisiológico necesario para que el cuerpo físico se cargue de energías. Cuando uno despierta, el alma penetra nuevamente dentro del cuerpo físico, pero como el alma está esclava del pecado, por ejemplo, se manifiesta el defecto de la ira a través del alma, a través del cuerpo físico. Se toma trago, se manifiesta el defecto del alcohol a través del cuerpo. Todas las noches al dormir, el alma sale del cuerpo. Es un proceso inconsciente, en un proceso inconsciente llamado sueño. Y al despertar, el alma penetra nuevamente dentro del cuerpo. El alma en el sueño, nuestra alma, lo que nosotros vemos en el sueño, revivimos generalmente las escenas y las cosas que hacemos en el diario vivir. Eso se llama proyecciones mentales. Pero hay sueños que corresponden a mensajes de lo divino hacia lo humano. Y estos son los que se llaman sueños simbólicos, visión
en sueños. Son mensajes del Padre Divino a cada persona y en la gnosis a cada discípulo. Lo divino siempre se comunica con lo humano a través del símbolo y la parábola. Y luego, para comprender el significado de los sueños, necesitamos tener desarrollado el poder de la intuición, porque ese significado de los sueños corresponde a los misterios del universo. A este tipo de sueños, los mensajes de lo divino hacia lo humano, para indicarnos y para enseñarnos y para orientarnos, etc. En la gnosis le llamamos experiencias o visión de sueños. Estas experiencias tienen un sabor distinto a los demás sueños y esto del significado de los sueños se encuentra en las Sagradas Escrituras en el libro de Job, dice Job. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esto está Job, capítulo 33, versículo 14 al 16. En virtud de esto, en la Biblia se habla mucho de los sueños y los reyes y faraones siempre buscaban quien se los interpretara. Los adivinos no saben, nunca pueden saber, porque es que la misma palabra adivino lo dice. El prefijo a y significa que no es divino. Esta gente que dicen interpretar los sueños generales y los interpretan todos, simplemente son intérpretes inconscientes, terminan siendo mentirosos. Pero los santos y profetas como José y Daniel tenían el poder para interpretar los sueños acertadamente. Debemos recordar la escala de Jacob, el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, que tiene un gran significado, la necesidad de guardar en los graneros del Señor para cuando vengan las vacas flacas, y esto ya lo hemos explicado, que las vacas gordas es cuando todo está bien, tenemos capacidades económicas, etcétera, y la vaca flaca es cuando son 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. O sea que a veces nos va bien y a veces tiene la roya. Entonces, en las vacas flacas necesitamos guardar, cuando estamos bien, guardar en los graneros del Señor, hacer buenas obras por tonelada, para cuando vengan las vacas flacas, no nos vaya tan mal. Tenemos también el sueño de Baltasar, etcétera, etcétera. Nabucodonosor, por ejemplo, ordenó a Daniel le explicara el significado de la caída de un árbol que ella visto en sueños. La respuesta que le dio el profeta Daniel enloqueció. Calpurnia, la esposa del emperador romano Julio César, le predijo su asesinato. Se lo habían mostrado en una visión de sueño y le rogó a Julio César que no fuera al Senado romano en los idus de marzo, en el año 44 de nuestra era. Julio César no hizo caso, fue al Senado en esos días y Bruto, 62 conjurados traidores, lo mataron. Aclaro, para poder interpretar el sueño necesitamos tener el poder de la intuición y con la ayuda de la conciencia poder conocer el simbolismo. Hay unos sueños que son más fáciles de interpretar, otros que son más difíciles. Hay sueños, por ejemplo, que están relacionados con la ley del karma. Por ejemplo, si a uno lo ataca un perro en el sueño, resulta que el perro en la vida terrenal es el mejor amigo del hombre. Y cuando un perro nos ataca, simboliza traición de un amigo.
Y si el perro muerde, significa que este amigo nos va a causar daño. Recuerden siempre que el traidor no es un enemigo, sino el mejor amigo. Si usted sueña, por ejemplo, con un policía allá en el sueño que representa la autoridad divina, y en el sueño el policía le pide la cédula se la lleva, significa que la persona va a perder la identificación en el plano físico porque va a morir. Conozco el caso de un hermano gnóstico llamado Carlos. Él tuvo este sueño. Además, después de este sueño, se vio en un lugar oscuro y allí se encontró con una serie de familiares y todos estaban muertos. Al despertar, le hizo una promesa de una buena obra al Padre Divino. Al día siguiente, él manejaba un carro, un taxi, lo atracaron, se lo llevaron para un monte, eso aquí en Barranquilla, desvalijaron el carro, le quitaron la radio, etcétera, y el jefe de la banda lo quería matar. Pero otro de los atracadores le dijo que no lo matara. Y entonces estaba amarrado, le quitaron la camisa, le quitaron los zapatos y, y amarraron y lo tiraron en un arroyo donde corría agua y esto le salvó la vida por la promesa que él había hecho. Perro lobo, por ejemplo, que ataca significa un karma o castigo que le van a cobrar a usted por una mala acción cometida en vidas anteriores. Verse desnudo significa que la persona no tiene capital cósmico o tesoros en los cielos por buenas obras realizadas. Y entonces le van a cobrar un karma, porque cuando le van a cobrar un karma a uno, el Padre interno, el Padre divino que tiene cada uno, la chispa espiritual, no quiere que uno sufra. Entonces Él nos muestra una visión de sueño donde uno se ve desnudo. Él le está queriendo decir a uno, no tienes nada, te va a cobrar un karma, haga una promesa, haga algo bueno. Entonces, verse desnudo significa un karma generalmente de tipo económico. Y por ejemplo, verse caminando en medio de un aguacero significa que esta persona va a llorar mucho, un problema emocional que se le va a presentar, algo doloroso. Y les voy a poner un caso. Una vez una amiga médica me llamó un día a la 1 de la tarde y me dijo, Ariel, ayúdame. Somos tres amigas médicas y de la misma promoción. Dos trabajan en el seguro en esa época. Yo trabajo independientes y una de ellas tuvo un sueño que nos tiene preocupadas a las tres. Y el sueño es el siguiente. Ella se vio caminando por la mitad de la calle desnuda y le caía un tremendo aguacero. Y yo le dije, bueno, verse desnudo es un karma o castigo generalmente de tipo económico. Y caminando por el medio de la calle significa que todo el mundo lo va a saber. Y aguacero, la muchacha, la médica se soñó que le cayó un tremendo aguacero, que le caía, significa que va a pasar por una situación donde va a llorar mucho. Al mes me llamó mi amiga Cristina y me dijo, Ariel, tal como tú dijiste, a mi amiga médica la botaron del trabajo y su esposo, que es médico, la abandonó. Entonces, otro amigo, un amigo del ANAEL, del centro ANAEL, un discípulo, en aquel tiempo
me trajo a la casa en su carro. Manuel se llama. Me trajo a la casa en su carro y cuando faltaban 6 cuadras antes de llegar, me contó, Ariel tuvo un sueño y no sé qué significa, me dijo él. Me dijo, yo iba en un carro rojo manejando y me salí del camino. Y yo le dije, carro rojo es pasión sexual, lujuria. Y tienes que cuidarte porque te vas a salir del camino espiritual. Más adelante me informé de que había abandonado a la esposa, se había ido con otra mujer, perdió la casa, se retiró de la enseñanza. Este era el significado del pobre amigo. Si, por ejemplo, un discípulo de la Gnosis se ve vestido con harapos, significa que espiritualmente va muy mal, ni que ponerse a trabajar sinceramente. Si uno, por ejemplo, como discípulo de la Gnosis, va en un avión y este se estrella, el discípulo se va a retirar del camino espiritual. Un día, un discípulo se soñó que iba en un avión. El avión se estrelló en esa época en un país que era comunista. Le querían decir que se iba a retirar y se iba a caer en una vida totalmente materialista. El amigo, pues, tomó bien la vía de su camino y no se retiró de la enseñanza. Los sueños que tienen simbólico, los sueños que tienen significado, son los mensajes del Padre interno, del Padre divino de cada uno. Lo demás, lo demás no tiene significado, simplemente son proyecciones mentales. Por ejemplo, ver que se lo lleva una persona, se lo lleva un río de aguas sucias. Un día, una señora me contó, Ariel, me soñé que mi esposo se lo llevaba un río de aguas sucias. Yo le dije, eso significa muerte por enfermedad. Resulta que el señor sufría de asma y le dio un ataque de asma y lo internaron en el hospital de Soledad, aquí en el departamento del Atlántico. Allí lo conectaron a una botella de oxígeno, pero como a las 4 de la mañana se le acabó el oxígeno a la botella y el señor se ahogaba, se desesperaba. Y otro paciente de la misma habitación en el hospital le dijo a la enfermera, señorita, al compañero se le acabó el oxígeno y está desesperado. La enfermera dijo, ya se lo vamos a traer. Se demoró la enfermera y el hombre desesperado se fue a parar, perdió el equilibrio, se fue contra el suelo, se golpeó la cabeza y murió, tal cual como se lo mostraron a la esposa. Muerte por enfermedad. Por eso nosotros tenemos que aprender a manejar el significado de los sueños que nosotros podemos resolver. O sea, hay oportunidades. O sea, nosotros en la noche, lo divino sabe, cuando uno le va a cobrar un karma, a uno lo juzgan. Mira para ver cómo está la balanza, cómo están lo que se llaman tesoros en los cielos. Las buenas obras que tú haces en la vida es lo que realmente vale. Eso dice la Biblia, dice el Cristo, no hagáis tesoros en la tierra porque se los come la polilla y el orín. Haceos tesoros en los cielos porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Pero nosotros hay necesidad pues, de hacer buenas obras para tener tesoros en los cielos. Para cuando nos
a cobrar un karma, papá Dios allá, ve cómo está allá la cuenta de nosotros, el papá divino hace un negocio, no nos cobran el karma. Pero yo personalmente a mí me han perdonado muchos karmas. Es más, les digo y les repito, me han perdonado la vida 14 veces. Hay algunos karmas que me los han cobrado. Y de paso, repito, algunos de esos karmas muy dolorosos, pero me los cobraron porque no tenía capital para pagar. Uno comete errores en vidas pasadas. Usted mata a una persona, a usted lo van a matar en esta vida. Usted le hace un daño a una persona, a usted le van a hacer un daño en esta vida. Usted roba, a usted lo van a robar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, verse comiendo dulces o tomates simboliza enfermedad. Dulces o tomates, dulces. Una amiga que había sido juez en un municipio tuvo un sueño y me lo vino a contar. Es más, vino hasta con toda la familia. Ella tenía cáncer, ella tenía un cáncer en el seno. Es más, ya le habían cortado el seno. En el sueño, me contó ella, había una plaza iluminada con una luz que no hay en la tierra. Y había una mesa grande. Y había un tanque grande lleno de dulce. Y me contaba que había una fila grandísima de gente joven esperando cada cual para recibir su plato de dulce, que son enfermedades o muerte por enfermedad. Ella estaba en la fila y de pronto apareció una anciana al lado de ella y le dijo, sálgase de la fila que no le toca todavía. Cuando ella volvió a mirar, ya la anciana no estaba. Era la Virgen Divina Madre del Cristo de ella que la estaba ayudando. Repito, esta amiga tenía cáncer en el seno y ya le habían cortado el seno y le iban a realizar quimioterapia y radioterapia. Y yo le dije, están ayudando para que no te hagas la quimioterapia ni las radiaciones, porque si te las haces te vas a morir y no te toca todavía. La amiga se sometió a un tratamiento alternativo natural donde se le quitaron todos los síntomas y duró mucho más tiempo. Ella no entendió el sueño porque ella no estaba en la gnosis. Simplemente que somos amigos y sabe que estoy en la gnosis y me vino a pedir ayuda para conocer su significado. El león, por ejemplo, simboliza la ley divina. Y si en el sueño un león te ataca, quiere decir que te estás portando mal, que estás cometiendo algún error y que debes cambiar. Si el león nos ataca y nos hace daño, es un karma doloroso que ya tenemos que pagar. Ahora, hay hermanos gnósticos del centro en él que se han encontrado con un león mansito. Significa que está trabajando más o menos bien y que tiene una protección divina. Si un león nos queda mirando, te va pasando y él te queda mirando, significa que la ley divina te está observando. Pórtate bien. Y es un discípulo, otro sueño, ¿no? Estamos explicando el significado de los sueños y la relación de los sueños con el karma. Si un discípulo va en un caballo desbocado, significa que anda mal en el camino espiritual y que el íntimo, el ser divino,
no le puede dominar el cuerpo porque lo está dominando una serie de defectos que lo van a llevar a cometer el error y posiblemente a retirarse de la enseñanza y posiblemente a perder la vida. Un caballo desbocado quiere decir que el íntimo, el ser divino, o sea que el que está manejando el caballo es un yo malo que le va a hacer cometer un error, lo va a salir retirar. Entonces él le muestra eso para que se observe, porque el Padre divino de cada uno nos muestra para que uno cambie, pero los yoes son tan grandes que uno no quiere cambiar y después viene el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, una vez una hermana gnóstica, creo que este es el último sueño que les voy a contar en el día. Repito, hay que interpretarlo la misma persona, porque es que a veces uno le dice a otra persona y la persona no tiene intuición y le embolata a uno y le dice una cosa que no es. Entonces uno pierde el año porque no entiende el mensaje. Ahora hay sueños simbólicos donde uno no comprende, porque el simbolismo es, mi persona, por ejemplo, yo le digo al Padre Interno, cuando me vaya a mostrar algo, muéstremelo así, en un simbolismo más o menos que lo puede entender. Yo le digo al Padre Divino, tú sabes que yo soy bruto, muéstramelo más. Pero a veces un día me mostró un sueño que yo no entendía. Entonces, ¿qué hice yo? Uno medita. Yo proyectaba el sueño al acostarme en la pantalla de la mente, veía el sueño y le pedía a mi Padre interno, a mi Padre Divino, que me ayudara a interpretar el sueño. Por intuición, yo comprendí el significado del sueño. Prácticamente en esa época, pues, el significado era importante. Entonces, cuando uno no puede interpretar el sueño, repito, por mí mismo, porque la persona no tiene intuición. Yo cuando conocí la gnosis tenía ciertos sueños y se lo pregunté a algunos discípulos que yo creía que tenían intuición. Más adelante, cuando logré cierto adelante espiritual, vi que esos discípulos no tenían ningún adelante espiritual y y que la interpretación que me habían dado había sido equivocada. Entonces se complica uno la vida porque le puede pasar a uno algo y el intérprete no sabe, no sabe, no tiene, sobre todo cuando no tienen intuición. Una vez, por ejemplo, último sueño, una hermana gnóstica vivía en una casa donde igualmente vivía el hombre con quien ella se iba a casar. Nunca, no tenían nada. Ella tuvo un sueño, en visión de sueño, y ella veía que el techo de la casa estaba lleno de agujeros. Había un gran aguacero y el agua se metía por todas partes e inundaba la casa. Un problema que iba a tener tenía relación con la parte emocional y todo el mundo iba a llorar. Pero la lluvia no caía en el cuarto de ella. Estaba relacionado con la familia donde ella estaba viviendo. Simplemente a ella le mostraron esa visión de sueño. Resulta que el Señor que iba a- que iba a ser su esposo, unos tiempecitos más adelante, se fue a bañar al mar los familiares, estando en la orilla. O sea, hay épocas que el mar está picado, que las autoridades dicen no se arriesguen, etcétera, etcétera. Pero a veces cuando uno está, se le olvidan las cosas, etcétera, y no tiene miedo. Entonces ese día el mar estaba picado, vino una ola gigantesca, llegó a la orilla y los arrastró a dos familiares como a 800 metros de la orilla. A otros los dejó cerca de la orilla. Entonces, eh, a los que dejaron cerca de la orilla, poco más adelante, unas personas, unos muchachos que
que surfean, pero como unas tablas, tienen bastante práctica, son las que nacen ahí cerca del mar, sacaron a los familiares que estaban cerca de la orilla. De los que habían caído como a 800 metros, entonces ni se veía. Entonces los muchachos fueron con sus tablas pues, a buscarlo y lo encontraron a uno. Encontraron a uno que me contó a mí personalmente. Al principio se desesperó y entonces tragó mucha agua. Yo le dije, ¿qué cantidad de agua que tragaste? Y me dice, me tragué medio mar. Entonces luego se relajó, como había aprendido a flotar, se quedó flotando y duró como media hora, porque media hora flotando y rezando, pidiéndole a Dios, a la ley divina, a la justicia divina, que no lo dejaran morir. Y le prometió a los dioses una cantidad de obras buenas. Cuando yo le pregunté, ¿qué prometiste? Y me dijo, Ariel, prometí el cielo y la tierra. Entonces, ya después él iba a morir, porque ya lo habían presentado en el sueño. O sea, cuando lloraron bastante, precisamente era por él, porque los demás familiares no vivían en la casa, el que vivía en la casa era él. Entonces él iba a morir, pero en virtud de las promesas que hizo, porque me dijo que prometió el cielo y la tierra. Entonces le perdonaron, los muchachos lo encontraron, lo trajeron hasta la orilla y está trabajando y ayudando a divulgar la enseñanza gnóstica. Claro está que la enseñanza gnóstica, el problema son nuestros defectos de tipo psicológico, que son los que nos crean esos problemas, pues, sobre todo relacionados con el ahogo. Es que el agua tiene un simbolismo en la interpretación de los sueños. Y ya ahora sí, vamos al último sueño simbólico. Otro hermano, que era conferencista, tenía un padre que estaba muy enfermo, tenía un dolor terrible en las piernas, lo llevaban a todas partes para que lo curaran los médicos y él seguía lo mismo. En un sueño, el hijo, que era el que lo cuidaba, lo levantó y se dio cuenta que estaba totalmente desnudo. Estaban explicando al hijo que el padre está enfermo, pero que era un karma que él debía. Estar en la cárcel significa un karma o castigo. Tú te ves en la cárcel, un karma o castigo que te van a cobrar. A mí una vez me dijeron en una visión de sueños, en 30 días usted va para la cárcel. Y yo pensé, no creí mucho, porque esos sí son los yoes de uno. Y, y yo dije, la cárcel, pues será que me irán a dar casa por cárcel, pensé yo. Pero estaba pendiente que eran 30 días. A los 30 días me dieron, pasé una cosa terrible, era el karma que tenía que pagar. No hice el negocio en esa época y me cobraron el karma. Porque, como dice el maestro Samuel, haced buenas obras, porque quien, dice, quien tiene capital con que pagar, paga y sale bien en los negocios. Capital cósmico, tesoros en los cielos. Allá arriba, tú puedes tener allí 10.000 millones de pesos, puedes tener super tiendas, pero si tú no haces obras buenas y te estás llevando a todo el mundo por delante, ahora si tienes mucho dinero y eres un gran empresario, va a venir varias vidas de limosnero, de mendigo, porque ese es el castigo para los grandes capitalistas. Yo les contaba, el maestro Samuel nos contaba que allá en, en Nueva York, había un señor que era un empresario, tenía empresas y, y decía el maestro Samael que el señor era muy déspota, que trataba muy mal a los empleados. Total, el señor murió
Lo juzgaron y el alma regresó a un nuevo cuerpo. Y resulta que ese señor supermillonario, porque el karma es venir de limosnero, estaba pidiendo limosna con otro cuerpo en el mismo edificio donde él era el gran empresario. Eso se llama ley del karma, se llama las vidas pasadas. Todo esto son cosas que uno tiene que comprobar porque es que nada es casual en la vida, hermano. Si a uno le pasa algo, algo hizo en la vida. Una vez había una hermana que tenía una enfermedad y fui donde todos los médicos y yo un día le dije, mira, si es la enfermedad por karma, no hay médico, porque esa es la ley divina. Y así la estudiamos nosotros. Entonces, salga en astral, vaya al Palacio de la Justicia Cósmica y, y pregúntele al maestro Nui por qué tiene y si puede, y si se puede curar. Ella fue al Palacio de la Justicia Divina. Se, ella preguntó, pero no le contestaron nada, no, prácticamente le pararon bolas. Ella se regresó en la conferencia, me dice, señor Ariel, dice lo que usted me dijo, fui al Palacio de la Justicia Divina y no me quisieron atender. Yo le dije, bueno, parece que el karma es demasiado grande, pero ve otra vez que te van a atender. Fue otra vez y hizo el esfuerzo. Y le preguntó al maestro Anubis que qué tenía. Entonces le mostró la película de la vida pasada. Ella dice, me da horror contar a Ariel lo que hice en vida pasada. Fui malísima. Y le preguntó al maestro Anubis, ¿puedo curarme? Y dice, no puedes curarte. Ahí no hay médico que cure, no hay médico que cure. Ella dijo, ¿y si hago buenas obras? El maestro Anubis le dijo, veremos. Y ella hizo muchas obras y al final logró la curación en un buen hospital, con un buen médico. Todas las puertas se abrieron para ayudarle, porque ella hizo muchas obras buenas, sobre todo ayudando a curar a muchas personas. Entonces, repito, la enseñanza de esta conferencia es, no hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en los cielos, porque donde están vuestros tesoros está vuestro corazón. Y si a usted le van a cobrar un karma, por ejemplo, a mí me ha perdonado la vida 14 veces. Es más, le muestran a uno por qué le perdonaron la vida. Esto es maravilloso. Esto es lo que nosotros vivimos y esto es lo que nosotros enseñamos y esto es lo que creemos nosotros, que todos ustedes comprueben y enseñen a la humanidad que sufre. Y esta grabación, eh, si la necesitan, se la enviamos y mándesela a todas las personas. La noche es para todo el mundo, ¿ya? La noche no es propiedad de nadie, es de toda la humanidad, es el evangelio del reino que estamos predicando. Como ya estamos terminando, vamos a hacer una relajación. Logramos hacer una pequeña meditación y terminamos. Entonces, respiraciones lentas y profundas, llenando la plena capacidad pulmonar. Recuerden que cuando uno respira lenta y profundamente, se activa el sistema parasimpático que tiene que ver con la relajación, con el sueño, con el descanso. Una respiración lenta y profunda. El aire entra por la nariz. Tú lo sientes que entra por la nariz, porque despacio. Al expulsar el aire, lo expulsas por la boca y sientes cuando lo expulsas por la boca. Y cuando ya lo has expulsado, se siente totalmente relajado. Comenzamos. Ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Imaginamos nuestro cuerpo físico totalmente relajado.
átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo.